El hombre en su existencia se encuentra con un organismo que está dotado de una parte corporal, pero con una función importante, la intelectual. Sin embargo, a lo largo de la historia, el hombre se ha visto atacado por otros organismos, de mayor o menor, diríamos, importancia. Pero hay algunos que, precisamente porque no son percibidos, atacan al organismo humano sin poder reaccionar directamente sobre ellos. Se tratan de esos organismos tan diminutos como las bacterias, los virus, los hongos, que son unos parásitos que entran en el organismo humano como unos verdaderos huéspedes, sin avisar, por supuesto, y que se multiplican, se hacen dueños del organismo y producen enfermedades. Cuando aparece la enfermedad, por supuesto, para el organismo humano es grave y tiene que reaccionar, buscar cómo inmunizarse. Lo puede hacer de una manera muy natural porque el propio organismo tiene sus defensas para luchar contra esa enfermedad. Pero en otras ocasiones hay que inmunizar por un producto artificial, producto de la investigación. Nos estamos refiriendo al nombre genérico de vacunas. Huellas de nuestro tiempo presenta hoy este contenido con este título, el desarrollo de las vacunas. La investigación ayuda a la formación de vacunas que inmunizan el organismo. Es un producto inventado, una vacuna. Gracias a ella se logra enfrentar a la enfermedad el organismo en su conjunto, incluso en alguna de las partes más específicas de él. El tema va a ser tratado hoy sobre el desarrollo de las vacunas, como siempre, por un especialista. En este caso es doña Soledad Gómez Rodríguez, a la que, como siempre, yo doy la bienvenida a nuestros invitados, agradeciendo, Marisol, que hayas no solamente aceptado, sino ordenado esas ideas que tú tienes para transmitir esta problemática que tenemos hoy día, la vacuna, sobre qué es una vacuna. Así que yo te agradezco el que estés hoy en el programa Huellas de nuestro tiempo. Muchas gracias, Andrés. Lo primero que quiero decir es que yo no soy una especialista en vacunas, soy una farmacéutica con 40 años de experiencia en la asistencia hospitalaria. Sí. Entonces, cuando me pediste que si podíamos hacer algo sobre vacunas, intenté reunir de una manera fácil y asequible para todo el mundo lo básico que puede interesar a la gente sobre este tema. Bueno, pero suficiente. La especialidad la hace el trabajo, y el trabajo es experiencia, y tú lo tienes. Muchas gracias. Amigo, doña Soledad, para nosotros Marisol, porque es miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, ha pertenecido en varios momentos en la Junta de la Cofradía como tesorera, ha tenido varios cargos y por supuesto es una persona muy conocida en nuestro conjunto. Y también doña Soledad es una gran profesional
licenciada y doctora en farmacia, especialista en farmacia hospitalaria. Como es investigadora, inició uno de sus grandes momentos de investigación. Fue presentado a ustedes aquí ya hace unos años porque era un trabajo de divulgación que valía la pena dar a conocer, que era el Hospital de la Misericordia de Toledo en el siglo XIX. Aquello fue un momento de gran satisfacción para el programa, el contar con ella y con la divulgación de esa época histórica que tuvo una gran repercusión, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial en el tema de la salud. Así que, Marisol, con esta presentación iniciamos el programa. Yo quiero, antes de entrar en el concepto estricto de lo que es una vacuna, que nos informes de algunos conceptos previos que son necesarios. Quien nos escucha y quien nos ve, pues recibe información. Y además, a través de este programa se acepta mucho la información que damos. Por ese motivo yo te quiero preguntar. Hay dos conceptos con los que podemos iniciar. ¿Qué es una infección? Empezando por ahí. Ya te iré preguntando algo más. Infección, colonización, son dos términos, me parece que están relacionados. ¿Qué podemos decir de ello? Vamos a ver, como bien has dicho, en todo el medio que nos rodea existen microorganismos que pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos, y estos microorganismos están en el aire, están en el suelo, en las superficies que tocamos, en la tierra, entonces pueden entrar en nuestro organismo. Si entran en nuestro organismo, se multiplican, pero no producen enfermedad, estamos ante el caso de una colonización. Pero si cuando entra el microorganismo dentro de nuestro cuerpo, se reproduce y provoca una enfermedad, estamos en el caso de una infección. La gravedad de la infección va a depender de tres factores, dos que son propios del microorganismo, que es la virulencia del patógeno, o sea, lo malo que es, la capacidad que tiene para atacar. Sí. El otro sería el número de microorganismos presentes, que es lo que se llama carga, que ahora lo hemos oído durante todo el proceso de la pandemia, la carga viral. Pues la carga viral era el número de virus presentes en el individuo. Entonces, podemos hablar de carga viral, de carga bacteriana. Cuanto mayor sea la carga, más grave será la enfermedad. Y el tercer punto son las defensas del paciente. Estos tres puntos son los que van a definir la gravedad de la enfermedad. Pero el paciente, innatamente, yo estudiando, porque me gusta estudiar lo que me proporcionáis vosotros, los invitados, hay unas defensas naturales en el propio organismo. Claro que la mayoría de las veces no son suficientes. Podemos dar un poco este criterio, a ver cómo se aclara esto. Vamos a ver, lo primero que hay que decir es que el organismo se defiende mediante el sistema inmunitario, y el sistema inmunitario realiza los procesos que se llaman inmunidad, y es lo que nos ayuda a defendernos de las infecciones. Para quien tenga curiosidad, la palabra inmunidad deriva de la palabra latina immunitas, que se refería a la protección legal que tenían frente a procesos legales los senadores romanos mientras estaban en el ejercicio de su cargo. Entonces, el organismo tiene dos tipos de inmunidad. Una que es la inmunidad innata, que es congénita, la traemos de serie, además es una respuesta inmediata, pero no es específica. No es específica contra un determinado microorganismo, es en general. Y después está la inmunidad adquirida. Si quieres hablar un poquito de la inmunidad inmediata. Que es cómo funciona la inmunidad innata y cómo la adquirida. Porque claro, la inmunidad innata, acabas de decir tú, que ya la traemos por serie. Sí, entonces el organismo tiene una serie de líneas de defensa. La primera línea de defensa serían las barreras naturales. Nosotros tenemos el cuerpo recubierto de piel, el aparato respiratorio está recubierto de una mucosa, el aparato digestivo está recubierto de mucosa, el excretor está recubierto de mucosa. Entonces, mientras la piel y las mucosas estén intactas, estamos preservando al organismo estamos preservando a nuestro organismo de la entrada de microorganismos patógenos. Pero si esta integridad se rompe por
no sé, por una abrasión, un pinchazo, una quemadura, los microorganismos pueden entrar dentro de nuestro cuerpo y desarrollar una enfermedad. Además de estas barreras naturales, existen unas secreciones que ayudan a estas mucosas y a esta piel a defenderse. Por ejemplo, en las lágrimas hay una sustancia que se llama lisocima que es capaz de matar bacterias. En el aparato digestivo, el pH ácido del estómago, las secreciones pancreáticas, las secreciones biliares eliminan muchos microorganismos. El aparato excretor, cuando orinamos, eliminamos microorganismos. Otra de las barreras que tiene el organismo para defenderse, que sería como una segunda línea, son las células sanguíneas. En la sangre tenemos unas células que se llaman linfocitos, que todo el mundo ha oído hablar de ello, que son, vamos, los leucocitos. En general vamos a hablar de los glóbulos blancos, que son los encargados de la defensa. Estos leucocitos se forman en la médula ósea a partir de una célula madre y se forman tres líneas, la de los monocitos, la de los granulocitos y la de los linfocitos. Entonces, aparte de estas células están los macrófagos y las células dendríticas. Pues bien, en esta primera fase de la inmunidad innata, ¿no? El funcionamiento es el siguiente. Cuando los monocitos, los granulocitos, las células dendríticas y los macrófagos son como los vigilantes, que cuando se encuentran con una partícula extraña lo que hacen es engullirla. Eso se llama fagocitosis. Entonces engullen esa partícula extraña, la rompen, la procesan y cuando ven que hay una proteína o algo extraño al organismo, se la presentan a los linfocitos T, que son los encargados de la segunda parte de tenemos defensa. Como una especie de ejército protector. Exactamente, sí. ¿No? Entonces, en una primera fase, las células sanguíneas lo que hacen es atrapar las sustancias extrañas que encuentran, procesarlas, romperlas y pasárselas luego a los linfocitos, que son la segunda parte, van a actuar en la segunda parte en la inmunidad adquirida. Aparte de las células sanguíneas, también hay otro mecanismo de defensa que es la inflamación. Cuando se produce la entrada de un microorganismo patógeno en el organismo, en la zona donde se ubica el microorganismo patógeno, la zona se inflama. Es decir, por ejemplo, perdón, Marisol, si pinchas. nosotros vemos exteriormente en la piel una inflamación, es porque hay un elemento infección, patógeno. Sí, ¿Y qué ocurre ahí? Bueno, pues entonces, cuando entra el microorganismo se desencadenan una serie de procesos inflamatorios. Entonces, estos procesos inflamatorios lo que hacen es, se secretan una serie de sustancias y estas sustancias avisan para que vayan monocitos, granulocitos... que vaya al ejército. Que vaya al ejército a solucionar el problema. Al mismo tiempo, la inflamación lo que hace es levantar una barrera alrededor para que no se expandan los microorganismos. Cuando llegan estas células que son capaces de fagocitar, destruyen y se tragan todos los microorganismos que pueden. Y posteriormente también se limpia la zona, como se hace y se empiezan los procesos de restauración de la normalidad, como ocurre en un disturbio callejero. Es lo mismo. Estamos viendo que de una manera innata el hombre tiene sus defensas. Sus defensas, sí. Pero ¿cómo será cuando viene un virus, una bacteria, un parásito de esos que tú estás indicando, que no pueda con ellos? Es decir, pues ahora... tiene que ser una lucha muy fuerte a ver quién vence. Pero qué casualidad, que siempre vence el parásito. No siempre. Entonces, bueno, aparte de la inflamación, también en las infecciones se produce una subida de temperatura, y la subida de temperatura se debe a que con temperaturas altas los microorganismos se reproducen peor y funcionan mejor los sistemas inmunitarios. Por eso las infecciones suelen cursar con inflamación, que lo vemos si está en la zona próxima a la piel, y con fiebre. Es decir, que tener fiebre no es malo. En un principio no, lo que pasa es que no se puede tener durante muchísimo tiempo. O sea, es que favorece los fenómenos de... Yo como posible enfermo, digo, cuando vemos una subida de temperatura, todo el mundo se alarma, pero es bueno inicialmente subir la temperatura. Sí, o sea, es que además, como hay que subir la temperatura para que los microorganismos se repliquen con menos rapidez
y para que funcione mejor el sistema inmunitario no queda otra. Entonces la temperatura la regula el hipotálamo, que es una formación que tenemos en el cerebro. Es como el termostato. Cuando hay que subir la temperatura, llega aviso al hipotálamo, entonces lo que hace es trasladar la sangre desde el exterior del cuerpo al interior y además se contraen los músculos de manera involuntaria, por eso tiritamos. O sea que una infección va a ir acompañada siempre de dolor, porque se estimulan las terminaciones nerviosas con las sustancias proinflamatorias, de inflamación, dolor, malestar y fiebre. Bien, vamos a continuar, si te parece, también en términos muy generales, con la inmunidad adquirida. Vale. Cuando el organismo que ha mandado a todo su ejército dice, no, es insuficiente el ejército, hay que reforzar con la adquirida. ¿Cómo podemos dar una idea muy general? Sí. Bueno, pues hemos visto que las células estas vigilantes que había, que eran capaces de comerse los, entre paréntesis, los microbios, los destruían y presentaban los antígenos a los linfocitos T. Entonces, previo a esto vamos a ver una serie de conceptos. En la inmunidad adquirida funcionan, las células que forman parte de este proceso son los linfocitos. Los linfocitos también son glóbulos blancos que se forman en la médula ósea a partir de una célula madre y que después emigran al timo y allí se especializan y dan dos líneas, una que es los linfocitos T y otra que son los linfocitos B. Los linfocitos T son los presentadores de antígenos, tienen unos receptores que son capaces de identificar el antígeno, la sustancia rara que ha entrado en el organismo, y dentro de los linfocitos T hay tres líneas, que son los T reguladores o T helper, los citotóxicos, y, a ver, reguladores, citotóxicos, que no me acuerdo de los otros. Pero lo tenemos en la pantalla. Reguladores, citotóxicos y los T helper, sí. Claro. ¿Qué forman? Vulgarmente dicho, como una Y mayúscula. Eso no. No. Entonces, los linfocitos T lo que hacen es cuando les presentan el antígeno, los T helper, se activan a la otra línea de linfocitos que son las células B. Entonces, los linfocitos T o células B son los que van a ser los encargados de formar los anticuerpos. El linfocito T presenta el antígeno a la célula B, la célula B se estimula y se producen los anticuerpos. Bien, pues, ¿Qué son los anticuerpos? Sí. Los anticuerpos son las sustancias que nos defienden del antígeno ese que ha entrado y que es perjudicial para nosotros. Entonces, cada antígeno tiene su anticuerpo complementario. Los anticuerpos también reciben el nombre, o sea, los conocemos también como inmunoglobulinas, que creo que era lo que te estaba refiriendo con las células SENI. Claro, es decir, yo al leer, al ver que se representaba por una Y y una Y mayúscula, pues me llamó mucho la atención las dos varillas laterales y el del centro. Claro, tiene esa explicación científica de la inmunidad adquirida. Claro, todo esto es un conjunto, es decir, innato y adquirido. El hombre tiene sus defensas naturales, pero también hay que proporcionarle otras desde el exterior. Bueno, la inmunidad adquirida o no específica sigue siendo una inmunidad, algo que produce nuestro cuerpo, pero que no es una respuesta inmediata como la primera, como la innata, sino que es una respuesta retrasada en el tiempo porque tiene que aprender a defenderse. Es decir, todavía estamos en el campo de lo innato. No, estamos en el campo. Es decir, lo adquirido, como dices, que es la respuesta posterior que va dando el organismo. Todavía no hemos no hemos ido dando paso. Pero mira, para dar un paso, creo, claro, tú acabas de citar anticuerpo. ¿Tiene algo o mucho que ver un anticuerpo con la inmunidad adquirida? Claro, es el producto que forma nuestro organismo cuando entra en funcionamiento la inmunidad adquirida. O sea, el antígeno, la partícula extraña que han presentado las células presentadoras de antígenos a los linfocitos T, ha estimulado a los linfocitos o células B. Entonces, estos linfocitos o células B van a producir los anticuerpos. Los anticuerpos van a encajar perfectamente con el antígeno, como si fuera un rompecabezas o una cerradura y su llave, y lo que van a hacer es neutralizar al antígeno.
¿vale? Sí, sí. Y Y eso para nuestros telespectadores es importante porque estamos escuchando con el tema de las vacunas muchas veces los anticuerpos, tengo anticuerpos, parece que no producen. Es Y decir, luego, aparte de eso, hay otra cosa, y es que estos linfocitos B o células B, que son los que forman los anticuerpos, además tienen memoria. La primera vez que entra un microorganismo en nuestro cuerpo y se produce todo este proceso, esta respuesta adquirida va a ser un poco más lenta, o sea, se va a demorar en el tiempo, unos días, hasta que se forman los anticuerpos, pero la siguiente vez que entremos en contacto con el microorganismo patógeno, que sería una infección secundaria, entonces la respuesta va a ser mucho más rápido y se van a formar con más rapidez y en más cantidad. porque ya tiene memoria, Ya tiene memoria, sí. diríamos, Ya ya sabe tiene cómo lo tiene que preparada hacer. una respuesta. Una respuesta, exactamente. Es decir, vulgarmente expresado porque hay que traducirlo. Sí. Bien, me va agradando los pasos, pero llega de pronto, de golpe, vulgarmente expresado, la vacuna. Vale. Porque claro, en lo innato, tanto en un terreno que has explicado en la postura A como en la postura B, es insuficiente y hay que poner la vacuna. Yo deseo que definan la vacuna, pero antes de definir la vacuna, a mí me parece que podemos hacer, siempre brevemente, porque el tiempo es lo que es, históricamente, ¿cuándo aparece la vacuna? Ese concepto de vacunas, Vale. porque el hombre a lo largo de la historia ha estado luchando con la enfermedad, de una manera innata, ha podido o no, y ha buscado recursos. Claro, el recurso de la vacuna es producto de una investigación. ¿Cuándo aparece auténticamente en la historia este recurso? Vale, bien. Un segundo antes de contestarte a esto, quiero hacer, para que se encajen las vacunas perfectamente donde están, dentro de la inmunidad adquirida, Sí. podemos hacer dos divisiones. La que adquirimos de manera natural, que es pasamos la enfermedad, entonces el antígeno estimula la producción de anticuerpos en nuestro organismo, y esto sería una forma activa de pasar, o sea, de conseguir inmunidad. Una forma pasiva sería que los anticuerpos se produzcan en otro organismo, que es el caso de las madres que pasan a sus hijos mediante la placenta anticuerpos, claro, o mediante la leche materna. Y después hay una manera artificial de conseguir esta inmunidad, que es mediante las vacunas. Entonces, dentro de la inmunidad artificial, tenemos las vacunas y los sueros hiperinmunes o las gamaglobulinas, que también se utilizan como medicamento. Sí. Entonces, una vacuna la podemos definir como un producto biológico que está constituido por un microorganismo que puede ser una bacteria, un virus, que está inactivado o atenuado, o un producto tóxico producido por dicho microorganismo y que se inyecta a las personas susceptibles para producirles defensas, para producirles inmunidad. Entonces, con respecto a la historia de las vacunas, pues casi que nos tenemos que remontar a Jenner. A finales en la segunda mitad del siglo XIX hubo un médico inglés que se llamaba Edward Jenner, que estaba muy interesado en la viruela. En aquella época... Bueno, ahí le tenemos la imagen. Exactamente. La viruela durante siglos fue una de las plagas de la humanidad. Murió ingentes cantidades de personas y aparte de eso quedaban secuelas muy serias y muy duras, alteraciones de la vista, ceguera incluso, y unas cicatrices en la cara y en todo el cuerpo que le hacían a la gente la vida muy difícil. Entonces Jenner observó que las mujeres que trabajaban en las lecherías y que trabajaban con vacas, las vacas también sufrían un tipo de viruela, pero era mucho más leve. Pues se dio cuenta que estas mujeres desarrollaban unas pústulas en sus manos, pero que no contraían la viruela. Entonces él pensó, pues si se inyecta, o sea, se inocula la linfa de estas pústulas que tienen las mujeres que están trabajando con vacas afectadas de viruela en un individuo sano, se va a producir una... Él no sabía
que se iban a producir ni anticuerpos ni todas estas historias, pero pensaba que de alguna manera esto le iba a proporcionar protección. Por lo menos una defensa, ¿no? Sí. Entonces él lo hace y lo hace inoculando a un niño de 8 años que era hijo de su jardinero, lo cual a lo mejor ahora nos parece una barbaridad. Y para más INRI, para demostrar que aquello era efectivo, días después de inyectarle y de que aparecieran las pústulas, cuando pasó un tiempo, le inyectó el virus de la viruela humana, y aquel niño no falleció. Entonces él estableció este tipo de tratamiento, que se llamaba variolización, para prevenir y paliar los daños que producía la viruela. ¿Y qué pasó con, bueno, pues él era inglés, pero otra inglesa? Sí. Bueno, lo que hay que decir también es que Jenner presentó sus trabajos al Real Colegio de Médicos y Cirujanos y, vamos, se rieron de él. Creo que he visto en la pantalla en alguna foto que ponía una representación de gente que decían, pues nos van a salir vacas de la cabeza, del cuerpo. Pero Lady Montagu, y con eso llegamos a la mitad del programa, por lo menos citarla y decirla. Pues Lady Montagu fue una inglesa que es anterior a Jenner. Ella vivió a principios del siglo XIX. Pues esta mujer acompaña a su marido, como que le habían nombrado embajadora a Turquía, y la acompaña a Turquía. Entonces era una mujer pues típica de la Ilustración, muy preparada, autodidacta, con una gran curiosidad por todo. Entonces, cuando va a Turquía, ella se interesa por la vida turca y por las costumbres turcas, y se da cuenta que la viruela, que es una enfermedad horrible que está asolando muchos países y que es muy temida, en Turquía aquello es más benigno, y se pregunta por qué, y es porque tenían un método que llamaban injerto, que era prácticamente lo que hacía Jenner. Se inyectaba a las personas sanas con linfa de personas que habían sufrido la viruela, y aquello se pasaba. Bueno, Marisol, llegamos a la mitad del programa, pero nos queda Pasteur, con el que reiniciaremos el programa. Vale, muy bien. Amigos, un pequeño descanso. Estamos en Huellas de Nuestro Tiempo hablando del desarrollo de las vacunas. Seguiremos con ustedes. De nuevo con ustedes en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, que hoy estamos con un tema muy actual, tan actual como que todos tenemos en nuestra mente una palabra: vacuna. Para hablar de las vacunas hemos contado en la primera parte, y sigue con nosotros doña Soledad Marisol, para nosotros Gómez Rodríguez, que nos está haciendo una exposición de las defensas naturales que tiene el hombre, y que a falta de lo innato tenemos que recurrir a algo artificial, a un producto artificial como es la vacuna. Pero la habíamos dejado, a doña Soledad, la habíamos dejado un poco en el inicio de la producción de vacunas. Nos había hablado de los dos grandes pioneros ya en el siglo XIX de este producto, de la aplicación y del trabajo con una vacuna. Yo la había dejado un poco en suspenso porque aparece un tercer personaje en este siglo llamado Pasteur. No solamente su nombre es importante, sino también el instituto que se fundó en Francia y de donde, según he leído yo en tu trabajo, hubo varios premios
premios Nobel, que eso ya supone un trabajo científico muy reconocido. Marisol, ¿quién fue este personaje también introductor de la vacuna? Pues Louis Pasteur era científico francés, químico de formación, pero que probablemente ha sido la persona que, no siendo médico, ha aportado más a la medicina. Hasta el siglo XIX existía la teoría de la generación espontánea, que decía que de una materia inerte en condiciones adecuadas podía salir vida. Entonces Pasteur rebate esta teoría, lo demuestra prácticamente con un experimento e inicia lo que podíamos llamar la escuela etiológica o causal en las enfermedades, que es que hay determinadas enfermedades que se producen por microorganismos. Pasteur hace multitud de estudios, primero es comisionado por el gobierno francés para estudiar las fermentaciones y de ahí pasa a estudiar el efecto de las enfermedades infecciosas en los animales. Entonces, cuando estaba haciendo un seguimiento del cólera aviar, o sea, el cólera en las gallinas, pues lo que hacía era inocular la bacteria productora del cólera a las gallinas y seguir su evolución. Se va de viaje y le dice a su ayudante que tiene que inocular a las gallinas, pero al ayudante se le pasa, se le olvida. Y cuando vuelve Pasteur, pues encuentra que eso no se ha hecho. Y dice, bueno, de todas formas vamos a inocular el cultivo a ver qué pasa. Y su sorpresa es que las gallinas cogían la enfermedad, pero de una manera más leve, o sea, no se morían como pasaba antes. Y entonces pensó, pues lo que ha ocurrido es que el cultivo de microorganismos que hemos introducido, por alguna causa, se ha atenuado. Entonces piensa, pues esto se puede hacer con todo. Un microorganismo lo atenuamos para que no sea tan virulento, lo inoculamos en el organismo, bien sea de animales o de personas, y estas personas se hacen resistentes a la enfermedad. Claro, o sea que el pensamiento es muy completo, ¿no? Sí. Por ese motivo yo quería que nos explicaras esto. Pues fue una casualidad, pero él supo ver la oportunidad en esa casualidad y estudiarla y buscarle aplicación. Entonces a Pasteur le debemos la vacuna de la rabia, la vacuna del carbunco en animales, multitud de vacunas, y además le debemos fundamentalmente el haber sentado las bases de la microbiología actual. Y por supuesto en el medio hospitalario se le debe muchísimo porque él sentó las bases de la asesia y la antisesia hospitalaria. En una reunión que tuvo en el Colegio de Médicos y Cirujanos de París, hizo un discurso que, vamos, no lo voy a citar textualmente porque no me lo sé, pero decía, si yo fuera cirujano, no operaría sin antes haberme lavado las manos concienzudamente, haberlas pasado por la llama, y no utilizaría material que no hubiera sido desinfectado total. O sea, que sienta las bases de la asesia y de la antisesia. Además, se acuña ya definitivamente el término de vacuna y el proceso de vacunación. Con eso tenemos suficiente, porque vemos la importancia y cómo llegan muchas veces los investigadores proponiéndoselo, y en otros momentos también dando las bases para que se produzca un resultado, se consigue el resultado positivo y favorable. Pues bien, vamos a empezar con la clasificación de las vacunas. Si te parece, como es muy amplio los conceptos, empezaremos por las clásicas, vacunas clásicas. Después iremos a las de investigación científica más tecnológica, pero empezamos por las clásicas. Bueno, pues clásicamente existen tres tipos de vacunas. Unas que son las vacunas con microorganismos inactivados. Microorganismos muertos son microorganismos que se les trata con calor o sustancias químicas y pierden la capacidad de reproducirse. Entonces esto se inyecta en el organismo y como reacción se producen los anticuerpos que nos protegen frente a esta enfermedad, frente a cualquier enfermedad. Estas son las vacunas inactivadas. Hay otras que son atenuadas. Las vacunas atenuadas son aquellas en las que el microorganismo pierde la virulencia por distintos pases, por pases en distintos cultivos, que pueden ser cultivos celulares o embriones de pollo. Entonces, como ejemplo de estas vacunas podemos citar la vacuna del sarampión, por ejemplo, o de la varicela o la de la rubeola,
Y después están las vacunas, que no son microorganismos, sino son sustancias tóxicas producidas por el microorganismo, que son la sustancia que nos va a desencadenar la enfermedad. Y es el caso del tétanos o de la difteria, que lo que se utiliza es la toxina tetánica o la toxina difterica atenuada, también por calor o medios químicos. Sí, sí. Bueno, estas son las clásicas. Vamos a continuar. La tecnología entra, yo diría, a raudales en el campo médico. Por estos estudios hemos tenido también la suerte de contar con algún médico que trabajaba con la alta tecnología. Recordamos al Da Vinci, al famoso robot. Pues vamos a entrar nosotros también en este terreno y en este campo. ¿Cómo se clasifican las vacunas, diríamos, tecnológicamente altas o nuevas o las más recientes? ¿Cómo se clasifican? Bueno, pues como tú has dicho, los avances de la tecnología y sobre todo la ingeniería genética ha permitido encontrar otro tipo de vacunas. Siempre se buscan productos que sean mucho más seguros que lo que tenemos. Entonces lo que se pensó es que si en lugar de todo el microorganismo utilizábamos solamente la parte del antígeno, pues tendríamos menos problemas, porque no habría posibilidad de que bajo ningún concepto el microorganismo ese que estaba atenuado se reavivase. Entonces se van buscando vacunas que se hagan con subunidades. Entonces este es el caso de la vacuna de la hepatitis B. Y luego por otra parte también está otro tipo de vacunas, que son las últimas que han surgido ahora con el COVID, que son las vacunas en lo que hacemos es suministrarle al cuerpo la información necesaria para que él produzca el antígeno y a su vez a continuación produzca el anticuerpo. Parece muy complicado, pero es así. Sí. Entonces, previo... Bueno, yo creo que tenemos claro el antígeno y el anticuerpo, sí. Aunque sea repetir muy brevemente, porque ya se ha dicho, sí. Pero para ir refrescando recuerdos. Bueno, pues el antígeno es toda sustancia extraña a nuestro organismo que una vez que entra desencadena la formación de anticuerpos. Y el anticuerpo es este producto que fabrica nuestro organismo y que es capaz de neutralizar al antígeno y evitar que la enfermedad se desarrolle. Sí. Bien. Yo utilizo otros términos y una traducción más vulgar porque los que no estamos en ese terreno tenemos que asimilar estos conceptos que son muy técnicos y científicos, la mayoría de ellos, todos, en definitiva, son todos científicos, porque la medicina de hoy no es una medicina de inventar lo que ocurre, sino seguir unas técnicas, unas pautas. Bien, has hablado de la hepatitis, pero hoy preocupa a la humanidad una enfermedad complicada, compleja, si queremos difícil, es que no sé qué término utilizar. El COVID-19. ¿Cómo son las vacunas que se están preparando, que han preparado los investigadores científicos? Pero yo te voy a hacer una cuestión, Marisol. A mí me ha llamado mucho la atención con qué rapidez se han formado vacunas. Es como si estuvieran pensando, va a ocurrir esto en el día tal o en el mes tal y aquí tenemos preparado la investigación. Tú me has explicado eso a mí, que no ocurre así. No, es que estas vacunas, o sea, la investigación básica que luego se ha utilizado en estas vacunas lleva muchísimo tiempo desarrollándose, probablemente lleve más de 20 o 30 años, porque lo que se busca siempre es buscar vías novedosas o para administrar medicamentos o para combatir cualquier problema que ocurra en nuestro organismo. O sea, que no es una cosa que se haya improvisado, que es una técnica que lleva muchísimos años funcionando. Entonces, y que en un momento, perdón, se aplica según la necesidad. Sí, exactamente. Entonces, para ver un poco las nuevas vacunas cómo funciona, tenemos que tener claros dos conceptos, uno que es el ADN y otro que es el ARN. Entonces, el ADN es la dotación genética, es la información biológica
Vamos, el ADN en concreto es un ácido nucleico que tiene la dotación genética, la información biológica que permite a cada especie ser lo que es y además que la permite desarrollarse, vivir, reproducirse y pasarle la información a los descendientes. Entonces este ADN está constituido por dos filamentos que se arrollan sobre sí mismos. Lo hemos visto en pantalla. Y entonces están ahí comprimidos dentro de los cromosomas. Y los cromosomas están dentro del núcleo. O sea que el ADN es como el manual de instrucciones que tiene nuestro organismo para hacer todas sus funciones. Bien. Y luego por otra parte está el ARN. Nosotros tenemos un material de instrucciones, un manual de instrucciones, pero necesitamos que el manual de instrucciones que está localizado en el núcleo pase a los órganos celulares que se van a encargar de formar las proteínas, que son los ribosomas. Entonces esta función la hace el ARN. El ARN es también un ácido nucleico, pero es una cadena sencilla. Las dos cadenas de ADN son complementarias. Cuando se necesita hacer una copia de algo, porque se necesita sintetizar una proteína, por la razón que sea, entonces el ADN se desdobla, se desenrolla. Entra el ARN en el núcleo y hace una copia de ese trozo de ARN. Entonces, este ARN lleva hasta los ribosomas y a los ribosomas le da las instrucciones y les ayuda para formar las proteínas que son necesarias. No sé si está claro. ADN, manual de instrucciones, y ARN, el que transmite el manual de instrucciones y el que enseña cómo tiene que funcionar la célula. Luego también vamos a nombrar otro concepto que son los vectores. Nosotros necesitamos vehicular, o sea, hacer que este ADN entre en nuestro organismo, entonces se van a utilizar lo que se llaman vectores. Vectores es como si fuera vehículo. Entonces, los vectores pueden ser virales o no virales. Los vectores virales son virus, adenovirus generalmente, que no son patógenos para el hombre y que además se les ha tratado para que no se puedan replicar dentro del organismo. Y los no virales son partículas grasas que habitualmente, son liposomas, esferas grasas que dentro se mete el ARN. Bien, Marisol, tenemos ahí los conceptos fundamentales, pero hoy estamos enfrentados a una serie de vacunas con nominaciones distintas. Has dicho algo que a mí me ha tranquilizado, que no han improvisado, sino que son estudios que se van haciendo para cuando haya necesidad de aplicarlos. Luego esto es la causa por la que en corto espacio de tiempo aparecen nombres distintos de vacunas del COVID-19. ¿Las podemos ver? Sí. En general, vamos a hacer un resumen pequeñito de cómo funciona la vacuna y luego ya vemos los tipos de vacunas que hay. Vamos a ver, hemos quedado que el virus tiene su ADN, que es el... Perdón, corta, por favor. No tiene su qué. Vamos a ver, en el caso de la vacuna, en el caso del COVID, lo que produce la enfermedad, lo que hace que el COVID pueda entrar en nuestro cuerpo, son esas espiculitas que tiene el virus, que está en pantalla. Entonces, estas espículas, que nos hemos hartado de ver la representación del COVID... Bueno, bien. Bueno, pues estas espículas, que son proteínas, lo que hacen es que cuando llegan a la célula, la pinchan, la atraviesan y meten el virus dentro. A través de... Entonces, si vemos en la pantalla... De esas protuberancias que vemos. Esas protuberancias lo que hacen es... abrirse camino en nuestra célula para infectarnos. Dentro en el esquema que hay un trocito dentro que es como un muelle rojo, que ese sería la información del ADN del virus que codifica para que se formen esas proteínas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen las vacunas? Cogen ese trocito de ADN y lo meten en un virus, en un vector, en el adenovirus. Entonces, dentro del adenovirus han introducido el gen que codifica la formación de esas proteínas de espiga. Entonces, una vez que el adenovirus entra en nuestro cuerpo, el adenovirus va viajando, llega hasta nuestras células, se acerca hasta el núcleo y lo que hace es
transmitirle a nuestro ADN la información del ADN del virus. Entonces nuestro cuerpo, las células de nuestro cuerpo comienzan a formar las proteínas esas que van a formar la espiga. Ese sería, ahí en pantalla se ve el virus con la información del ADN dentro. La siguiente diapositiva sería el virus entrando en nuestro cuerpo, en la célula, entra, se acerca al núcleo y le traspasa la información del ADN. Del núcleo ya sale la copia del ARN que va a ir hasta los ribosomas, donde se van a formar las proteínas de espiga. Entonces se forman estas proteínas, las fabrica nuestro cuerpo, estas proteínas, se forman las espigas y las células vacunadas van a estar como disfrazadas con las proteínas de espiga estas del virus del COVID. Cuando esta célula muere, la cogen las células presentadoras de antígeno, que es lo que veíamos en la inmunidad adquirida, y se la presentan a los linfocitos T, a los linfocitos B, y se generan los anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos, que ya son específicos para el virus, son los que nos defienden del COVID. La diferencia que hay entre las vacunas anteriores es que nosotros antes estábamos metiendo el antígeno, y ahora lo que hacemos es que le damos al organismo la información para que él cree el antígeno y luche fabricando los anticuerpos. Entonces esta información se la podemos dar de dos maneras, o con el ADN o con el ARN. Si le suministramos el ARN, lo que le damos ya es el manual de instrucciones para formar las proteínas del virus, o sea, las instrucciones ya. Es un paso menos que si le damos el ADN, que son las instrucciones, el manual. Marisol, en esta última parte del programa podemos ver enumeradas, dicho los caracteres más fundamentales de lo que hay en el mercado. Vale. ¿Qué te parece? Sí, pues mira, hasta ahora lo que hay en el mundo, que no quiere decir que sean las que hay en España, porque en España hay algunas de las que voy a citar que no están incluidas aún. Las he clasificado según el antígeno que utilizan. Si utilizan como antígeno el ADN en un vector viral, en este caso está la vacuna de AstraZeneca. Esta vacuna es de investigación inglesa y está hecha es una investigación conjunta anglo-sueca, porque el laboratorio de investigación es inglés y el productor es sueco. Es ADN en vector viral, tiene una eficacia del 82% y se administran 2 dosis con un intervalo de 12 semanas. Otra vacuna que tiene el mismo vector, o sea, también es un vector viral, es la vacuna Janssen, que es de investigación americana, tiene un 72% de eficacia y se aplica solamente una dosis. Y la tercera vacuna de vector viral con ADN es la Sputnik, que es rusa, tiene una eficacia del 91% y se aplica en 2 dosis con un intervalo de 21 días. Seguimos. Después, vacunas con RNA encapsulado, existen 2 en el mercado, la Moderna, que es americana, y la Pfizer, que es alemano-americana. Entonces, las dos utilizan RNA encapsulado en liposomas. La Moderna tiene un 94% de eficacia y se aplican 2 dosis con un intervalo de 28 días, y la Pfizer tiene un 95% de eficacia y se administran 2 dosis con un intervalo de 28 días. Hay otras 2 vacunas que son chinas, y estas 2 vacunas son de las tradicionales porque utilizan los virus inactivados, y estas son la Sinovac y la Sinopharm. La Sinovac, que son virus inactivados con un 50% de eficacia, se administran 2 dosis en un intervalo de 14 días, y la Sinopharm, que es china, que son virus inactivados, la eficacia es 79% y se utilizan 2 dosis en 21 días. Y ya por último, hay otro tipo de vacuna que todavía no se ha aprobado, creo que se va a aprobar en junio, y que esta lo que utiliza es unas proteínas sintéticas análogas a las proteínas de espiga del COVID. Es de investigación americana, se llama Novavax y creo que se va a fabricar en Porriño. La eficacia de la vacuna es del 89% y se utilizan 2 dosis en un intervalo de 21 días.
Marisol, estamos al final del programa. Yo te pido, aunque no sea nada más que brevemente, hubo en el siglo XIX, para que veamos también este sentido de colaboración, de expansión, de ayuda humanitaria que se da en todas las épocas y en todos los lugares. Hubo una real expedición, diríamos, de expansión de la vacunación que ya estaba apareciendo en todo el siglo XIX desde España a América. En síntesis, ¿nos puede decir en qué consistió esa real expedición de vacunación colectiva? Bueno, pues se hizo en la época de Carlos IV, fue patrocinada por él. El problema era que en las colonias españolas de ultramar había una epidemia de viruelas grandísima y entonces lo que se quiso hacer es intentar llevar la variolización a estas colonias y además que se formaran juntas de vacunación que serían las encargadas de mantener la linfa vacunal en condiciones para la vacunación de generaciones futuras. Entonces se hizo esta expedición que sale en principio de Madrid y luego preparan la expedición a ultramar desde Coruña en 1803. El problema que se topan es cómo van a transportar la vacuna, cómo van a transportar la linfa vacunal hasta América en condiciones adecuadas. Y lo que decide el director de la expedición, que es un médico que se llama Balmis, es utilizar a niños como portadores de la linfa vacunal. Entonces, el método que utiliza es coger a un niño, a este niño se le inocula la vacuna de la viruela, se producen las pústulas y posteriormente de estas pústulas se recoge la linfa y se pasa a otro niño. Entonces él calculó que para llegar a América desde Coruña necesitaba 22 niños. 22 niños. Con la... Que iba, que iba cada X tiempo, sí, ¿no? Salen 22 sanos. Sí. Entonces, con dos que estaban padeciendo la viruela porque se les ha inoculado, sí, la viruela de forma atenuada. Entonces, cuando esas pústulas de viruela están maduras, lo que hace es que produce escaras o infección en otros dos niños. Cuando estos maduran, las pústulas de estos maduran, utiliza otros 22 así hasta llegar a América. Entonces, el problema era cómo reclutar a los niños. Y se hace un edicto, bueno, el rey dice que los niños que se presten para ir a esta expedición, pues que van a ser educados y mantenidos por el Estado hasta que estén en condiciones de... Bien, ¿se consiguió algo, se consiguió fruto en esta expedición? Pues vamos a ver, el proyecto era muy ambicioso porque era vacunar a toda la población vacunar a toda la población sin diferencias ni de raza, ni de poder adquisitivo, ni de estatus social. Estamos hablando y eso de América, ¿no? Se consigue. Bueno, la expedición llega de Coruña, va a Canarias, América. América recorre, se divide en La Guaira en dos brazos, uno continúa por América del Sur, al mando de Salvani, que era el segundo de a bordo de Balmis, y Balmis va hacia México y después va hasta Filipinas y llega a Macao, y de Macao vuelve a España. Es decir, es una gran expedición. Sí. ¿Y los resultados cuáles fueron ya en este último minuto? Pues los resultados pues podían haber sido mejores, pero la falta de interés del gobierno colonial y la falta de interés de los gobiernos de las repúblicas cuando se hacen independientes los países sudamericanos hicieron que esto no se mantuviera en el tiempo, porque ya digo que el objetivo era no solo vacunar a los habitantes de las colonias en esos momentos, sino a las generaciones venideras, y aparte de eso crear unas juntas de vacunación que serían como unos estados unos centros de estudio y de investigación básico. Marisol, hemos llegado al final del programa. Si tú piensas un mínimo mensaje
en un minuto a los telespectadores sobre el concepto y el tema de vacunas que tenemos hoy, un pequeñito mensaje, ¿qué les dirías? ¿Y qué les diría? Sí, Nos tenemos que vacunar todos del COVID, eso como Bien. primera medida. bien, Que no sabemos el tiempo que duran los anticuerpos, que eso se verá con el tiempo. Y que tampoco sabemos si la enfermedad se va a erradicar Bien. del todo o va... 3 conceptos claros. Mm. Hay que vacunarse y no poner mucha incertidumbre. Exactamente. No es así. Bien, pues muchas gracias, Marisol, por haber estado con nosotros en el programa y hasta el próximo. Vale, ¿eh? gracias. Ya sabes que te esperamos. También a ustedes agradecerles, como siempre, que nos siguen en Huella de Nuestro Tiempo. Hoy con un tema de actualidad y preocupante, las vacunas. Hay que vacunarse.